Buen día, el día de hoy les enseñaremos todo lo relacionado con circuitos eléctricos, en qué consiste, sus partes o componentes, los diversos tipos de circuitos, las aplicaciones de un circuito y finalmente qué es y cómo se produce un circuito eléctrico. Los integrantes son Natalia Mendoza, Jonathan Mendoza y Nidia Roa. Somos estudiantes de la institución educativa La Candelaria de la Capilla Boyacá y ahora sí, empecemos. Para comenzar debemos tener en cuenta los siguientes conceptos: circuito abierto y circuito cerrado. Un circuito abierto no permite el paso de la intensidad de corriente. Esto es equivalente a un circuito con una resistencia infinita. Un circuito cerrado permite el paso de intensidad de corriente y su valor dependerá del valor total de las resistencias del circuito. Corriente eléctrica. La corriente eléctrica es el flujo de carga eléctrica que recorre un material. Se debe al movimiento de las cargas, normalmente electrones, en el interior del mismo. Corriente alterna. Se denomina la corriente eléctrica en la que la magnitud y el sentido varían difusamente. Puede ser rayada e impulsada por el inversor, ingeniero, mecánico, eléctrico y físico Nicolás Tesla. Corriente continua. La corriente continua se refiere al flujo continuo de carga eléctrica a través de un conductor entre dos puntos de distinto potencial y carga eléctrica, que no cambia de sentido con el tiempo. A diferencia de la corriente alterna, en la corriente continua las cargas eléctricas circulan siempre en la misma dirección. Primero que todo vamos a empezar con lo que es un circuito eléctrico. Se denomina así el camino que recorre una corriente eléctrica. Es el conjunto de elementos correctamente relacionados que permite el establecimiento de una corriente eléctrica y su transformación a energía utilizable para cada aplicación concreta. La interrelación correcta implica que distintos elementos tienen que estar conectados electrónicamente, de modo que sus partes metálicas situadas en las terminales de conexión se mantengan en contacto para permitir el paso de la corriente. Todo circuito eléctrico requiere para su funcionamiento de una fuente de energía, en este caso de una corriente eléctrica. Componentes de un circuito eléctrico. Un circuito eléctrico es un conjunto de conductores unidos a uno o varios generadores de corriente eléctrica que mantienen el flujo de electrones constantes en el tiempo. Además de los generadores, existen otros elementos que forman parte de un circuito eléctrico, como lo son los interruptores, que son dispositivos que permiten interrumpir a voluntad el paso de la corriente por un circuito. Los conectores son cables y además conexiones que unen los distintos elementos que forman el circuito. En general son fabricados a partir de los metales y como tales constituyen puntos de igual potencial de cada uno. Los aparatos eléctricos, que son los instrumentos o dispositivos que funcionan cuando circula una corriente a través de ellos. Todos los elementos de los circuitos eléctricos suelen estar representados por símbolos, que son reconocidos mundialmente y que permiten simplificar el proceso de diagramación del circuito. Un conductor eléctrico es un material que ofrece poca resistencia al movimiento de la carga eléctrica. Sus átomos se caracterizan por tener pocos electrones en su capa de valencia, por lo que no se necesita mucha energía para que estos salten de un átomo a otro. Pila es un artefacto compuesto por celdas electromagnéticas, capaces de convertir la energía química en su interior en energía eléctrica, mediante la acumulación de corriente alterna. De esta manera, sirve para alimentar distintos circuitos eléctricos dependiendo de su tamaño y potencia. La resistencia eléctrica es la oposición o dificultad al paso de la corriente eléctrica. Cuanto más se opone un elemento de un circuito a que pase por él la corriente, más resistencia tendrá. La resistencia eléctrica se mide en ohmios y se representa con la letra L. Interruptor abierto, fuente de intensidad de valor cero, estado de un interruptor eléctrico en el que su intensidad es cero aunque su tensión no sea cero. Interruptor cerrado, estado de un interruptor eléctrico en el que su tensión es cero o muy próxima a cero y su intensidad no es cero. Motor eléctrico.
El motor eléctrico es un dispositivo que convierte la energía eléctrica en energía mecánica de rotación por medio de la acción de los campos magnéticos generados en sus bobinas. Son máquinas eléctricas rotatorias compuestas por un estator y un rotor. Un generador es una máquina eléctrica rotativa que transforma energía mecánica en energía eléctrica. Lo consigue gracias a la interacción de dos elementos principales que lo componen, la parte móvil llamada rotor y la parte estática que se denomina estator. Amperímetro. Un amperímetro es un dispositivo que permite realizar la medición de los amperios que tiene la corriente eléctrica. Voltímetro. Instrumento para medir en voltios la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos de un circuito. Existen tres tipos de circuitos eléctricos según la configuración de conexión de los dispositivos que los componen: el circuito eléctrico en serie, el circuito eléctrico en paralelo y el circuito eléctrico mixto. Circuito en paralelo. Se habla de conexión en paralelo de un circuito recorrido por una corriente eléctrica cuando varios conductores o elementos se hallan unidos paralelamente, mejor dicho, con sus extremos comunes. En un circuito en paralelo, cada receptor conectado a la fuente de alimentación lo está de forma independiente al resto. Cada uno tiene su propia línea, aunque haya parte de esa línea que sea común para todos. Este tipo de circuito también recibe el nombre de divisor de corriente. Un perfecto ejemplo de un circuito en paralelo lo constituye una lámpara que tenga varias bombillas encendidas al mismo tiempo. En caso de que una de dichas bombillas se funda y deje de operar, el flujo eléctrico no se interrumpirá hacia las otras bombillas, que seguirán brillando. Esto se debe a que cada una de las bombillas posee su propia línea paralela de suministro de energía. Circuito en serie. El circuito donde solo existe un camino para la corriente, desde la fuente suministradora de energía a través de todos los elementos del circuito, hasta regresar nuevamente a la fuente. Esto indica que es la misma corriente la que fluye a través de todos los elementos del circuito, o que cualquier punto del circuito de la corriente es igual. Ejemplo. Antiguamente las luces de Navidad con las que se adornaba el árbol venían en circuito en serie, lo que hacía más económica su producción, ya que la suma de voltajes en serie sostenía la tensión eléctrica para hacerlos brillar, pero significaba que al fundirse uno de los pequeños bombillos, toda la red de allí en adelante se interrumpiría. Otra aplicación común de los circuitos se encuentra en ciertas maquinarias de riesgo, que presentan un botón de emergencia para apagar. El funcionamiento de ello depende de la interrupción de un circuito en serie normalmente cerrado, que abre un punto y le quita la cadena completa a la electricidad, deteniendo así la máquina. Un circuito eléctrico mixto es aquel que resulta de la combinación de dos configuraciones básicas, circuitos en serie y circuitos en paralelo. Se trata de los montajes más comunes en la vida cotidiana, ya que las redes eléctricas convencionales resultan de la mezcla de circuitos secuenciales y paralelos entre sí. Los circuitos mixtos no se limitan a un único estilo de conexión, ya que son diseñados para cumplir con un objeto determinado según la interacción de los receptores del circuito. Por ejemplo, la caída de tensión puede hacer que en un circuito mixto de bombillos, algunos de estos brillen con más intensidad que otros, debido al juego de las resistencias en serie y en paralelo. Es tan común la aplicación del circuito eléctrico en nuestros días que tal vez no le damos importancia que tiene. El automóvil, la televisión, la radio, el teléfono, la aspiradora, las computadoras y videocaseteras, entre muchos y otros, son aparatos que requieren para su funcionamiento de circuitos eléctricos simples, combinados y complejos. Ahora les vamos a explicar qué es un cortocircuito y por qué se produce. Un cortocircuito es una conexión de poca impedancia entre dos puntos entre los que existe una diferencia de potencial, dando lugar a una corriente de intensidad elevada en comparación con la corriente que soportan los componentes del circuito eléctrico. Los motivos por los que se produce un cortocircuito eléctrico pueden ser muy variados. La causa más común que desencadena este evento es el deterioro del aislante de los conductores y componentes eléctricos. Esto puede suceder porque la instalación es muy antigua, por los sobrecalentamientos o por un uso inapropiado de la instalación eléctrica.
La sobrecarga eléctrica de un tomacorrientes conectando infinidad de artefactos de manera irresponsable es un gran ejemplo de esto. Las causas de los cortocircuitos son principalmente defectos eléctricos que provocan fallos de aislamiento de la instalación o fallos en los receptores conectados por avería o conexión incorrecta. También pueden ser provocados por causas atmosféricas, como lo son descargas eléctricas en líneas de alta tensión, vientos muy fuertes que acercan los conductores de humedad elevada. Pueden ser de origen mecánico, ruptura de conductores o de aislantes, caída de árboles o ramas sobre líneas eléctricas aireadas o golpes de picos sobre cables subterráneos. En otras circunstancias se puede producir por cables eléctricos sumergidos en tubos con agua. También se puede dar de manera accidental al caer un objeto metálico entre dos polos expuestos de un circuito eléctrico. El funcionamiento de un circuito eléctrico es siempre el mismo, ya sea este simple o complejo. El voltaje, tensión o diferencia de potencial que suministra la fuente de fuerza electromotriz a un circuito se caracteriza por tener normalmente un valor fijo, en dependencia de la mayor o menor resistencia de ohms que encuentre el flujo de corriente de electrones al recorrer el circuito, así será su intensidad en amperes. Una vez que la corriente de electrones logra vencer la resistencia que ofrece a su paso el consumidor o carga conectada al circuito, retorna a la fuente de fuerza electromotriz por su polo positivo. El flujo de corriente eléctrica o de electrones se mantendrá circulando por el circuito hasta tanto no se accione el interruptor que permite detenerlo. Tensión de trabajo de un dispositivo o equipo. La tensión o voltaje de una fuente de fuerza electromotriz depende de las características que tenga cada una de ellas en particular. Existen equipos o dispositivos cuyos circuitos se diseñan para trabajar con voltajes muy bajos, como los que emplean baterías, mientras otros se diseñan para que funcionen conectados en un enchufe de red eléctrica industrial o doméstica. Por lo tanto, podemos encontrar equipos o dispositivos electrodomésticos y herramientas de mano que trabajan con baterías de 1.5, 3, 6, 9, 12, 18 o 24 voltios, etc. Como ejemplo podemos encontrar los radios, las linternas y los celulares. Existen también otros dispositivos y equipos para vehículos automotores que funcionan con baterías de 12 o 24 voltios. En la industria se utilizan otros equipos y dispositivos cuyos circuitos eléctricos funcionan con 220, 380 o 440 voltios de corriente alterna. En los hogares empleamos aparatos electrodomésticos que funcionan con 110, 120 o 220 voltios de corriente alterna. Carga consumidor de energía eléctrica. Cualquier circuito de alumbrado, motor, equipo electrodoméstico, aparato electrónico, entre otros, ofrece siempre una mayor o menor resistencia al paso de la corriente, por lo que al conectarse a una fuente de fuerza electromotriz se considera como una carga o consumidor de energía eléctrica. La resistencia que ofrece un consumidor al flujo de la corriente de electrones se puede comparar con lo que ocurre cuando los tubos de una instalación hidráulica sufren una reducción de su diámetro inferior, debido a la acumulación de sedimentos. Al quedar reducido su diámetro, el fluido hidráulico encuentra más resistencia para pasar, disminuyendo el caudal, que fluye por su interior. De la misma forma, mientras más alto sea el valor de Ohm de una resistencia o carga conectada de un circuito eléctrico, la circulación de electrones o amperaje de la corriente eléctrica disminuye, siempre y cuando la tensión o voltaje aplicado se mantenga constante. Sentido de la circulación de la corriente de electrones en el circuito eléctrico. En un circuito eléctrico de corriente directa o continua, como el que proporciona una pila, batería, dínamo, generador, entre otros, el flujo de corriente de electrones circula siempre del polo negativo de la fuente de la fuerza electromotriz al polo positivo de la propia fuente. En los circuitos de corriente alterna que proporcionan los generadores de las centrales eléctricas, por ejemplo, la polaridad y el flujo de corriente cambia constante de sentido tantas veces en el segundo como frecuencia posea. En América, la frecuencia de la corriente alterna es de 60 ciclos o hertz por segundo,
mientras que en Europa es de 50 Hz. No obstante, tanto para la corriente directa como para la alterna, el sentido del flujo de la corriente de electrones será siempre el polo negativo al polo positivo de la fuente. Dispositivos de protección contra los cortocircuitos. Para proteger los circuitos eléctricos de los cortocircuitos existen diferentes dispositivos de protección. El más común es el fusible. Este dispositivo normalmente posee en su interior una lámina metálica o un hilo de metal fusible, como por ejemplo plomo. Cuando el fusible tiene que soportar la elevación brusca de una corriente de ampere superior a la que puede resistir en condiciones normales de trabajo, el hilo o lámina se funde y el circuito se abre inmediatamente, protegiéndolo de que surjan cosas mayores. El resultado de esta acción es similar a la función que realiza un interruptor, que cuando lo accionamos deja de fluir de inmediato la corriente. Los fusibles se utilizan principalmente para proteger circuitos de equipos electrónicos y en las redes eléctricas de las industrias, para proteger la línea de corriente eléctrica que llega hasta nuestras casas. En muchos lugares, estos sencillos dispositivos se han sustituido por interruptores diferenciales e interruptores automáticos, que realizan la misma función que el fusible, porque no hay que sustituirlos por otro nuevo cuando ocurre un cortocircuito. Cuando los circuitos están protegidos por un diferencial y por interruptores automáticos, una vez que queda resuelta la avería que ocasionó que se abriera el circuito, solamente será necesario accionar su palanca, tal como se hace con cualquier interruptor común, y se restablecerá de nuevo el suministro de corriente. Tanto los fusibles como los dispositivos automáticos se ajustan de fábrica para trabajar a una tensión o voltaje y a una carga de ampere determinada, por lo cual incorporan un dispositivo térmico que abre el mecanismo de conexión al circuito cuando la intensidad de la corriente sobrepasa los límites previamente establecidos. Precauciones al trabajar en circuitos con corriente. Se debe aclarar que las tensiones o voltajes que suministran los equipos o dispositivos que trabajan con baterías no representan ningún riesgo para la vida humana. Sin embargo, cuando se realizan trabajos en una red doméstica o industrial, la cosa cambia, pues un shock eléctrico que se reciba por descuido, más conocido como calambrazo o corrientazo, puede llegar a electrocutar a una persona y costarle la vida, incluso tratándose de voltajes bajos como de 110 voltios. Algunas precauciones al trabajar con cortocircuitos son usar herramientas con doble aislamiento, no usar herramientas eléctricas con el aislamiento defectuoso o roto, no usar en el cuerpo piezas de metal, como cadenas, relojes, anillos, entre otros, ya que podrían ocasionar un cortocircuito. De preferencia, trabajar sin energía. Si se desconoce el circuito o si es una conexión complicada, primero que todo hay que hacer un diagrama para conocer este circuito. Ahora vamos a realizar un ejemplo de un circuito eléctrico sencillo. Los materiales que vamos a utilizar es un portapilas, un bombillo, cable, una roseta, pilas y un interruptor. Primero tomaremos nuestro bombillo con nuestra roseta y lo vamos a introducir. Tomaremos nuestro cable y lo introduciremos en el tornillo de nuestra roseta para quedar así, en los dos lados con cable. Tomaremos nuestro cable y lo pondremos en el interruptor para hacer conexión. Conectamos el portapila al interruptor para seguir haciendo conexión. Tomaremos nuestra cinta adhesiva y haremos un pequeño recorte como este. Pegaremos y uniremos esto. Pegaremos nuestro circuito en un cartón paja, tomaremos las pilas y las pondremos en el portapila y quedará funcionando. Ahora les enseñaremos a elaborar un circuito en serie. Este contiene los mismos materiales que el circuito sencillo, pero adicionalmente necesitaremos de un bombillo y una roseta. Conectaremos el cable rojo del portapilas al interruptor. Luego conectaremos un cable del interruptor a la roseta, de la roseta a la otra roseta y finalmente al portapilas. Y como pueden ver, esta funciona.
pero al quitar un bombillo, este no funcionará. Ahora les explicaremos cómo elaborar un circuito en paralelo. Al igual que en el ejemplo anterior, necesitamos de una bombilla y una roseta de mate. Y se cortarán 6 pedazos del mismo tamaño para unirlos de la siguiente manera: del portapilas al interruptor, del interruptor a la roseta número 1, de la 1 a la 2, de la 2 a la 3, y luego nos devolveremos de la 3 a la 2, de las 2 a la 1 y nuevamente regresamos al portapilas. Y de esta forma funcionará. Pero a lo contrario del caso anterior, al quitarle una bombilla, este funcionará.